Sobre economía. Es un tema bastante complejo. Yo le voy a tratar de explicar lo más básico posible para que después las preguntas más complicadas las haga el señor Roberto Navarro, que es el especialista, sí, o Julia, si vos querés también, no hay problema. Básicamente el equipo económico del gobierno tomó una decisión sobre los fondos de inversión, que bueno, ya veremos qué son y demás para la gente que no lo entiende, y esa medida fue muy resistida por el mercado, y de hecho generó una cierta conmoción en el mercado y mucha discusión y bastante crítica al equipo económico por esa medida. Eso fue ayer. Hoy me parece que ya el tema bajó bastante. Además de una caída efectiva en el precio de los bonos, según generó una caída, pero hoy ya me parece que la crítica es un poquito más suave que lo que fue en el día de ayer. Pero está presente Emanuel Álvarez Agis, que es el viceministro de Economía, está con nosotros. Bienvenido, Emanuel, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, la primera pregunta, porque generó mucho debate, es ¿por qué hicieron esto? ¿Para qué? ¿Qué buscaban con la medida? Yo te hago una pequeña corrección antes. La verdad que la resistencia no fue del mercado. Sinceramente la medida no generó una resistencia en el mercado. Yo hoy, de hecho, mantuve una reunión con el presidente de la Cámara de Fondos Comunes de Inversión de Argentina, o sea, la Cámara que representa todos los fondos de común de inversión que existen en Argentina, y me dijo que ellos no veían ningún problema con la medida, que sí estaban preocupados porque había muchos inversores que estaban llamando preguntando si lo que decían los diarios era así. Porque obviamente vos como inversor no mirás la medida, la resolución, lees la tapa al diario. Con lo cual, lo que sí pasó es que ayer cayó fuerte la bolsa. Pero cayó en Argentina y en todos los emergentes. De hecho, en Brasil el tipo de cambio superó los 4 reales por cada dólar, que es un valor que cuando uno mira para atrás se tiene que remontar al famoso golpe de mercado que le hicieron a Lula para encontrar ese nivel de tipo de cambio. Con lo cual lo que pasó es que todos los emergentes y todas las bolsas de los emergentes, entre ellas argentinas, cayó. Hoy, por ejemplo, la bolsa argentina, cuando yo miré el cierre, había caído 1,4%. Pero Brasil había caído 2% y Shanghai, por ejemplo, había caído 2,2%. O sea que dudo que la caída en la bolsa de Shanghai sea por una medida que tomamos nosotros. La medida no tiene ningún... ¿Los bonos no cayeron acá? Sí, los bonos cayeron porque la bolsa, entre otras cosas, refleja el precio de los bonos, el precio de las acciones. O sea, cuando uno mira, todos los instrumentos arbitran entre sí. Igual, para que la gente se quede tranquila, la medida tiene... fondos comunes, Emanuel, perdón que vaya mucho más para atrás, pero me parece... Aclaro esto por la duda. La medida tiene, como toda la medida que venimos tomando en el sector financiero, el objetivo de cuidar a los pequeños ahorristas. O sea que es absolutamente lo contrario de lo que yo estuve leyendo en algunos diarios. Tiene totalmente otro objetivo. Tiene por objetivo, en un mercado financiero que tiene mucha volatilidad, por hechos como los que yo recién señalaba, proteger al pequeño ahorrista de esa volatilidad. Ahora, ¿qué es un fondo común de inversión? Y esto también me parece que ayuda a entender la medida. Un fondo común de inversión es una empresa que, en vez de dejar que vos hagas el trabajo de elegir en qué bono invertir, en qué acción comprar, qué títulos y poner plazo fijo, qué sé yo, lo hace por vos. Tiene una cartera que administra y te da una ganancia. Vos le pones plata y te da una ganancia. Cuando uno mira en la composición de la cartera de los fondos comunes de inversiones, ¿a cuánto está dirigida esta medida? Es el 5% de la cartera. O sea que difícilmente los fondos comunes de inversiones estarían espantados, iban a fundir y no sé cuántas cosas más se dijeron. Pero insisto, hoy me junté con el representante de todos los fondos comunes de inversiones y me dijo, entendemos la medida, está perfecto, queríamos charlar con vos de algunas otras cosas. O sea que la verdad el tema que fue tapa de todos los diarios, por lo menos en la reunión que mantuve yo, duró 5 minutos. Con lo cual no veo ningún riesgo. Lo que sí, el mercado financiero internacional está muy convulsionado y no es de hoy, no es de ayer, es en general. Roberto Navarro. Te llevo a un tema que por ahí está más en la vida cotidiana de la gente. Ayer en el Congreso estuviste discutiendo con gente del PRO sobre la inflación, sobre lo que mide el INDEC, sobre lo que miden las consultoras y sobre este índice que suelen llamar del Congreso. Sí, la verdad que fue una discusión un tanto sorprendente porque lo único que hicimos fue decirle al diputado Pinedo, al diputado Sturzenegger, que son parte de los autores de este índice, que lo que hace simplemente es promediar los índices que publican las consultoras. Y yo lo que hice fue llevar todos los índices de las consultoras de agosto, sacar el promedio ahí, en vivo y en directo, con una calculadora, y mostrarles que ese promedio da 1,8. Y ellos, el índice que publicaron es de 2,2. O sea que o hicieron mal la suma, o no sé qué pasó. Y la verdad que tanto el diputado como Pinedo como Sturzenegger se retiraron del recinto, fueron a consultar con sus equipos técnicos y el propio diputado Pinedo dijo que se comprometía a revisar las cuentas. Aclaro que esto no es algo que pasó este mes, viene pasando sistemáticamente, y a revisar el nombre del índice, porque él acordó conmigo en que llamarlo índice Congreso, un índice que hacen 5 diputados, es raro, pero marca una cosa más. Pinedo, Sturzenegger dicen que la inflación en agosto fue 2,2.
Y el Instituto de Estadísticas de Macri, que es de su mismo partido, dicen que fue 1,8. O sea que no es que no le creen al INDEC, no le creen ni a Macri. ¿No puede cambiar de capital la nación? No, pero este indicador es simplemente un promedio. O sea, es como que yo te diga, vos te comés 4 frutas por día, yo me como 2. En promedio, ¿cuánto nos comemos? 4 más 2, 6. Dividido 2, 3. No puede dar el promedio. Si vos te comes 4 y yo 2, 10. Bueno, al PRO le pasa eso. Emanuel, ¿vos sentís que todas las medidas o cada medida que toma el equipo económico es prejuzgada como antimercado? Digo por la reacción que hubo, y voy a esto. Tiene que ver también con el modo. Vos me decís que nos contás que te reuniste ahora, una vez tomada la medida, con la gente de los fondos de inversión. Tal vez no es mejor reunirse antes, consensuar estas medidas, porque, digo, por ahí es el fondo de la cuestión, por ahí es el modo, o por ahí no es ninguna de las dos cosas, no lo sé. Yo te respondo dos cosas. Primero, que yo hablo con los representantes del mercado financiero, te diría casi todos los días. La diferencia que tiene este equipo económico con otros equipos económicos es que todo el tiempo pregunta, consulta, pide opinión al sector, pero después la medida la toma en función de un montón de variables, en función de un montón de análisis. A veces dejan más contento un sector, a veces lo dejan menos contento. Pero te doy un ejemplo. La otra vez, en el aniversario de la bolsa, el propio titular del Merval mostraba que la bolsa creció mucho más que el dólar, creció mucho más que los plazos fijos. Fue una de las mejores inversiones en la Argentina. Cada día que sube la bolsa, vos escuchás que los diarios digan, por las declaraciones del ministro, por la medida que acaban de tomar, la bolsa subió. No. Ahora, cuando baja, es porque dijimos algo, tomamos alguna medida. Me parece que por lo menos si nos atribuyen las bajas y la potencia de con cada cosa que hacemos, a veces con decir algo, porque es literalmente, por las declaraciones del ministro cayó la bolsa. Si nos atribuyen esa potencia, también que valga para cuando sube. La verdad que no es así, y yo creo que como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Si se arma una confusión y realmente los inversores piensan que los títulos públicos se van a desplomar, salen a vender, algún vivo que armó la confusión, por ahí puede comprar muy barato y cuando quede todo claro y el título vuelva a subir, hacerse una ganancia. Me parece que a veces pasa eso. Hoy, como bien vos decías, la bolsa ya está tranquila, está reflejando la caída externa, los bonos están cotizando estable, con lo cual no veo ningún tipo de problema adicional. Insisto, el sector, venimos hablando, trabajamos con el sector y no pasó absolutamente nada. Emanuel, el presupuesto que se presentó para el año que viene, si lo tuvieras que definir a grandes rasgos, yo sé que es muy extenso, pero ¿dónde hace eje? Mira, vos sabés que cuando nosotros vamos a presentar el presupuesto hacemos dos cosas. Damos cuenta de lo que hicimos en el año y planteamos las proyecciones para el año que viene. Este era un presupuesto muy especial porque venía a cerrar 12 años de un mismo proyecto político y económico. La verdad que discutimos de dos cosas. De la herencia, una cosa que está muy de moda ahora, y de las proyecciones. Hablando de la herencia, yo doy un número concreto. En 1999, cuando Menem deja el gobierno, después de 10 años, construyó 7 escuelas. La Alianza construyó 0 escuelas. Este gobierno construyó 1921. Agarró el país con 25% de desempleo, lo deja con 6,6. Agarró el país con 3,5 millones de chicos incluidos en el sistema de asignaciones familiares, lo deja con 7,5 millones. Yo sinceramente, cuando reviso en la historia, con números, no con ideología, con preconceptos, con números, no veo que nunca haya habido una herencia económica tan buena como esta. ¿Eso significa que está todo perfecto, que no hay ningún problema, que está todo solucionado? No, pero me parece que objetivamente, cuando uno mira los cambios de gobierno, la herencia que estamos dejando es muy buena. Y en las proyecciones para adelante, nosotros mostramos un solo gráfico que es contundente. Cuando uno mira cómo proyectó la evolución de la economía el Ministerio de Economía en la presentación de cada presupuesto, ve que el error que tuvo de estimación es menor que el de todas las consultoras de la Argentina y que del propio FMI. Con lo cual uno puede decir, le acertaron por más, le pifiaron por menos, pero la verdad que, insisto, el presupuesto no es el PRODE, no hay que acertar, es una herramienta de gestión. Imagínate que si nosotros decimos el PBI el año que viene va a crecer 15% y vamos a tener recursos para hacer 3.000 escuelas. Y después el PBI crece 3, como dice el presupuesto. Tenemos un problema. Entonces, cuando uno plantea un presupuesto hay que ser precavido, porque el problema de sobreestimar es muy grande. Señor, ¿cuál es la inflación que está en el presupuesto para el año que viene? El presupuesto mide una inflación en torno al 14-15. La verdad que, insisto, hay que tener cuidado con esto, porque si uno, por ejemplo, sobreestima la inflación en el presupuesto, sobreestima los recursos fiscales. Entonces dice que va a tener más plata para hacer más obra, más gasto. Entonces, de vuelta, es una pauta muchas veces de mínima.
vuelvo a este tema, cuando nosotros presentamos la inflación de la proyección de este año, el año pasado nos decían que era un desastre, que no tenía nada que ver, que la inflación iba a estar mucho más arriba. Y hoy el propio estos diputados que hacen este índice reconocen que la inflación de ellos pasó del 6% al 2%. Pero este número igual, ¿el número de inflación está bien, está mal? Sí, yo creo ¿Es que demasiado alta? No, yo creo que cuando uno mira las perspectivas del año que viene, con una soja que va a estar planchada, con un precio del petróleo, bueno, no te olvides que en 2014 tuvimos un precio del petróleo de $100. Y hoy tenemos un precio del petróleo de 50. Sí. La soja andaba arriba de 400, hoy tenemos a 350, 340, depende del mercado que mire. Y cuando uno mira los futuros, los precios están a la baja. Con lo cual, cuando uno mira las condiciones externas, todo parece indicar que a nivel de precios, tanto el mundo como la Argentina va a estar más bajo. Y cuando uno mira la evolución de la inflación en la Argentina, lo mida con el índice que mida, todos concuerdan, esto es generalizado, no hay que ser oficialista, antioficialista, que la inflación desaceleró muy fuerte. De hecho, las paritarias cerraron en 27%, muchas de ellas, y cuando se hablaba de ese número en marzo, decían va a haber una caída del salario real fenomenal. Cuando se habla de ese número hoy, dicen, che, qué buen cierre paritario, 27%, a la luz de la inflación que hay. Bueno, la verdad que no siempre tenemos a un viceministro con nosotros, así que un placer, la verdad, gracias por venir, Manuel. Muchas gracias. Pausa, ¿no? Vamos a una tanda, ya volvemos.